Romanos 15. ¿Qué pasó? Que pasen allá atrás. ¿Pueden pasar los niños allá atrás, por favor? Va a quedar la hermana Rocío. Bueno, ¿estamos listos? Amén. Vamos a comenzar Romanos 15. Doy gracias a Dios por esa oportunidad. También doy gracias a mi pastor por ese privilegio y a usted por venir. Vamos a pasar buen tiempo. Amén. Le invito a que abra su corazón y que Dios nos ayude. ¿Cuántos de ustedes han recibido algún regalo en sus vidas? ¿Sí? ¿Le han regalado algo alguna vez? Muchas veces hemos recibido regalos que nos gustan, ¿verdad? Regalos que no nos gustan. Y muchas veces nos han dado regalos que no solamente no nos gustan, sino regalos que son necesarios y oportunos para nosotros y caen en el momento justo, ¿verdad? Nos regalan algo que estábamos necesitando, quizás unos tenis, un pantalón, un dinerito por ahí, ¿verdad? Regalos oportunos. Recuerdo el Día del Padre, mi mamá estuvo haciendo unos regalos para los padres y eran unas tazas, ¿verdad? Que tenían adentro un regalo, ¿verdad? Algunos tenían una crema y otros tenían una gel, ¿verdad? Eran unos regalitos para los padres. Y mi mamá me dio uno para mi jefe del trabajo, se llama Don Francisco. Y me dio el regalo mi mamá y yo realmente no sabía lo que llevaba adentro. Pero se me ocurrió preguntarle a mi mamá qué tipo de regalo era el regalo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenía adentro? Y ahí dice mi mamá, es una gel. Y realmente es un buen regalo para un padre regalarle una gelatina. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Es algo útil, algo que lo van a utilizar. El problema es que mi jefe no tiene pelo. Entonces le expliqué a mi mamá y me dio una crema para él. Ya cuando le di el regalo a Don Francisco le comenté y le dio mucha risa también. Escuche bien. De nada le iba a servir ese regalo, ¿verdad? Con esa buena intención. Tenía que ser algo que se ajustara a sus necesidades. Escuche bien. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. Y quiero decirle una cosa. El Espíritu Santo tiene muchas cosas para darnos. Pero el Espíritu Santo nos ha dado un regalo. Escuche bien. Un regalo que muchas veces es menospreciado. ¿Cuántos me escuchan? Amén. Un regalo que hemos menospreciado. Y escuche bien, no tiene que ver con dones. Este tema lo vamos a ir abordando más adelante. No tiene que ver, ¿verdad?, con cosas extrañas, sino tiene que ver, escuche bien, con algo práctico y sencillo que nos ayuda en nuestra vida diaria. ¿Quieren saber qué es? Vamos a leer primeramente Romanos 15, versículo 13. Dice la palabra de Dios que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu. Le he titulado a este tercer tema, ¿verdad?, acerca del Espíritu Santo, le he titulado a este tema, un regalo menospreciado. Y vamos a hablar de la palabra de Dios. Escuche bien, el Espíritu Santo nos ha regalado este libro. ¿Sí? Este libro, la Biblia, la palabra de Dios, o la Escritura, o las las Sagradas Escrituras, como usted le quiera llamar. El Espíritu Santo, escuche bien, nos ha regalado su palabra. ¿Sí? Ahora, quizás usted se pregunte por qué la palabra de Dios aparentemente es muy humana, porque hay muchas experiencias que están escritas en este lugar que usted y yo hemos vivido. ¿Sí? ¿O no? ¿Verdad? Hay muchas cosas que parecen muy humanas, pero también usted y yo nos podemos acercar al texto y podemos entender su significado. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces parece que es un libro muy humano, que se adapta a nuestras necesidades, ¿verdad? Que nos da esperanza en momentos necesarios de la vida. Ahora, eso no tiene que ver por la humanidad, tiene que ver con el autor que ha estado detrás de esta gran obra. Y escuche bien, el que ha estado detrás de esta gran obra es el Espíritu de Dios. ¿Sí? El Espíritu de Dios. Y vamos a ver tres conceptos, ¿verdad? Tres conceptos bíblicos que nos enseñan cómo el Espíritu Santo se ha involucrado para que usted y yo hoy en día podamos tener esta Biblia en nuestras manos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos saben que la Biblia no cayó al cielo? ¿Ven? No cayó así, ¿verdad? Desde arriba del cielo, ya con su forro, con sus separadores y con las letras de Jesús en rojo, ¿verdad? No vino así. Pasó por un proceso, ¿verdad? Que vamos a descubrir, un proceso que es necesario que sepamos, y cómo el Espíritu Santo se ha involucrado en esto. Y el propósito, escuche bien, es para que nosotros apreciemos este regalo. Amén. Podamos valorar la palabra de Dios, porque no es un libro, ¿verdad?, de invención humana, no es un libro, ¿verdad?, que tenga malos propósitos, sino que es Dios mismo involucrándose en ello. Vamos a ver el primer concepto de la revelación. Escuche bien, en este libro que usted y yo tenemos, quizás en su teléfono, quizás en su casa, usted tiene una copia de esta Biblia, y si no la tiene, le podemos conseguir una. ¿Ven? Pero escuche bien, esta Biblia, la palabra de Dios, es el mensaje de Dios para nosotros. ¿Sí? Es el mensaje, en otras palabras, es el mensaje revelado de Dios. ¿Sí? Este libro contiene el mensaje de Dios. Vamos a ver lo que dice el diccionario acerca de la palabra revelación. O dice el diccionario Holman lo siguiente: es el contenido y el proceso por el cual Dios se da a conocer a las personas, ¿verdad?, en su conocimiento que viene a nosotros. También dice, la revelación significa descubrir, quitar el velo y mostrar lo que antes se desconocía. ¿Sí? O sea que la revelación, mis hermanos, es algo especial para nosotros. Es algo que se desconocía de Dios, pero Dios, ¿verdad?, se ha autorrevelado a los hombres. ¿Sí? Vamos a ir viendo, cómo se va desarrollando esta revelación. Ahora puntualicemos otro aspecto. La palabra de Dios nos dice que Dios se ha revelado también en la creación. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Dice el Salmo que... ¿Cómo dice el Salmo? ¿Se recuerdan? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Sí? Entonces podemos nosotros conocer que existe un Dios por medio de la creación, ¿verdad? A eso se le conoce como revelación general, es decir, que cada ser humano tenga o no una Biblia, Dios, ¿verdad?, ha estado presente en la creación. La gente puede afirmar que hay un creador, ¿sí?, por medio de su creación. No por medio de un convencimiento, no por medio de una escritura, sino simplemente por la creación la gente puede conocer a Dios. Dice Romanos 1:19. Esa gente conoce muy bien todo acerca de Dios, pues Él mismo les ha mostrado quién es. Todo lo que Dios ha creado nos muestra quién es, aunque no lo vemos. La creación nos dice que Él es el Dios y que su poder no tiene fin. Así que la gente no puede alegar que no sabe quién es Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? O
sea, la gente no puede, escuche bien, alegar ignorancia acerca de Dios. Aunque no hayan escuchado el mensaje de las Escrituras, pero han visto la creación y Dios se ha revelado de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Van entendiendo? Amén. Vamos a hablar entonces acerca de esta revelación especial que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Ya vimos que podemos conocer a Dios por medio de su creación, pero también Dios se ha revelado en la Escritura, ¿sí? Él lo decidió de esa forma. Quizás nosotros podamos tener preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasa con los que no pueden leer? ¿Qué pasa con los que no pueden escuchar? Hay preguntas que son genuinas, ¿verdad? Preguntas honestas y esperemos algún día tenga respuesta, pero la cuestión es que Dios se ha revelado por medio de las Escrituras. Dice Hebreos 1, versículo 1 al 2. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. Escuche bien, aquí la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que Él ha hablado muchas veces y de diferentes maneras alrededor de la historia. Y esto es importante que reconozcamos. Dios se ha revelado, escuche bien, poco a poco al ser humano, ¿verdad? Dios no se ha revelado de manera, ¿verdad?, en un solo momento o de una sola manera, sino que dice la palabra de Dios que Él se ha revelado a través del tiempo, ¿sí? A través de la historia. Lucas Magnin dijo estas palabras: la historia es el lugar donde se descubre a Dios, donde Dios se da a conocer. Dios no se descubre en ideas o en especulaciones, sino que Dios se descubre por medio de su historia, ¿verdad? La palabra de Dios la palabra nos dice que Dios eligió a un pueblo, a los hebreos, y durante toda su historia, durante mucho tiempo, Dios se estuvo revelando a ellos. ¿Cuántos dicen amén? A través del tiempo, ¿sí? Ellos fueron conociendo poco a poco a Dios. Hablábamos en el primer estudio de esta serie de cómo los atributos de Dios fueron comunicados mediante ellos tenían necesidades en su vida, ¿verdad? Dios se fue revelando a ellos. Dios fue mostrando su poder a través de las necesidades que ellos experimentaban, ¿verdad? Pudieron conocer que Dios era sanador porque pasaron por enfermedad. Pudieron conocer el poder de Dios y los milagros de Dios cuando se enfrentaron a cosas imposibles. Es decir, Dios se fue revelando poco a poco. Y esa revelación llegó un momento en el que se puso por escrito, ¿sí? Ahora vamos a ver 3 modos en que esa revelación llegó al ser humano. Escuche bien. Como dijimos, la Biblia no cayó del cielo, ¿no? Sino que Dios se fue revelando poco a poco en ellos. La palabra de Dios nos dice que el Señor comunicó su mensaje, ¿verdad?, de manera hablada. Es decir, que el Señor directamente comunicó su mensaje, lo habló, ¿sí? Imagínense eso, cómo ha de haber sido. Dice Éxodo 19:9, dice: luego el Señor le dijo a Moisés: yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo, así ellos siempre confiarán en ti. Y Moisés dijo al Señor lo que el pueblo había dicho y aceptaron la propuesta de Dios.
También la palabra de Dios nos dice en 1 Samuel 3, capítulo 1 al 14, cómo el Señor, mis hermanos, hablaba, ¿verdad? O podía comunicarse con su voz audible, y los receptores de ese mensaje podían escuchar la voz de Dios. Entonces, vemos que la revelación de Dios fue hablada directamente por su boca. ¿Cuántos dicen amén? La segunda cosa, Dios reveló su palabra por medio de sueños. ¿Sí? Eso es muy interesante. Quizás nosotros podemos cuestionar las formas en que Dios lo hizo, ¿verdad? Pero Dios así lo decidió. Dice Génesis 20, versículo 3. Una noche Dios se le apareció en un sueño a Abimelech y le dijo: vas a morir, pues has tomado por esposa la mujer de otro hombre. En Génesis 31 también se nos habla cómo el Señor en sueños se le revela a Jacob y comienza a hablar su mensaje. Amén. Comienza el Señor por medio de sueños. Escuche bien, eso es algo interesante, eso es algo único en la historia. Podemos hablar de otros ejemplos más, ¿verdad? De cómo el Señor se revela a través de los sueños. En Joel 2, capítulo 2, versículo 28, el Señor habla acerca de cómo en los postreros días Él se iba a revelar de esa manera, en sueños y en visiones. Dios iba a comunicar su mensaje de esta forma. ¿Y quiénes somos nosotros para oponernos a eso? Amén. Él lo decidió de esa manera. La tercera cosa en que se ha revelado el mensaje de Dios es por medio de visiones. Y es muy interesante también, porque no es en sueños, ¿verdad? En sueños sabemos que la gente se duerme y Dios les hablaba. Pero ese mensaje la gente lo recibía, escúcheme, de una manera sobrenatural. Es decir, que estaban despiertos y podían, ¿verdad?, ver y escuchar el mensaje de Dios para sus vidas. Dice la palabra de Dios en Génesis 15, versículo 1, solamente este ejemplo. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. ¿Verdad? Eso es algo impresionante. El Señor mostrándose, el Señor comunicando su mensaje a través de visiones. En este pequeño recuento vemos que el instrumento humano es el principal recipiente de esa revelación. Es el ser humano, ¿verdad? A veces es en sueños, a veces es en visiones, a veces es de forma audible. Pero el mensaje ha llegado a nuestras vidas. Amén. Escuche bien, la palabra de Dios afirma esta verdad en 2 de Pedro, versículo 1 al 19, nos dice la palabra de Dios: por esto estoy completamente seguro que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a este mensaje, pues Él le dirá cómo vivir hasta que el día de Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero antes que nada, deben de saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos escucharon eso? Esa revelación que fue transmitida de diferentes maneras, dice la palabra de Dios, tiene el respaldo del Espíritu Santo. ¿Sí? Él es el que guía a que todo esto pueda suceder. Vamos a hablar en segundo lugar acerca de la inspiración divina. ¿Cuántos han escuchado hablar de eso? ¿Sí?
La inspiración divina, según el diccionario bíblico, nos habla que es la doctrina por la cual se explica de cómo Dios toma la iniciativa de hacer que se escribieran los libros de la Biblia, escogiendo para ello a los seres humanos, ¿verdad? Escuche bien. La inspiración, en otras palabras, es el origen de eso que se ha escrito, ¿sí? Es la razón por la que se escribe, es la fuente, ¿sí? No son las emociones del ser humano, ¿verdad? Hay gente que ha descrito la inspiración divina como la inspiración que tienen los cantautores para componer sus canciones. Si se sienten tristes, pues escriben de desamor, escriben sus canciones. Si están alegres, hacen lo mismo, ¿verdad? Si tienen ganas de tomar, se motivan a escribir de ciertos temas. En otras palabras, son guiados por sus emociones. Depende del estado de ánimo, es lo que compone, es lo que escribe. Pero la Biblia no es así, ¿sí? No depende o no dependió del estado de ánimo de los autores bíblicos, sino que dice la palabra de Dios que fue el Espíritu Santo el que inspira esas palabras. Es decir, el origen de esa escritura que hoy usted tenemos en la Biblia viene porque el Espíritu Santo puso su aliento en él. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:14: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal. Y lo que está mal en nuestras vidas nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Escuche bien, no estamos hablando de cualquier libro. Estamos hablando que la palabra de Dios tiene su origen en Dios. Y es el Espíritu Santo el que le da ese respaldo a esto que hoy usted y yo tenemos. Escuche bien, en este texto leído acerca de Pablo hacia Timoteo nos dice que la autoridad de la palabra de Dios es porque viene de parte del Espíritu Santo. Escuche bien, nosotros podemos predicar con autoridad y podemos decirle a los perdidos, a los pecadores, que Cristo salva, porque escuche bien, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo le da esa autoridad. Amén. Y el que cree en esa palabra puede ser salvo. Amén. Es decir, el Espíritu Santo le da esa autoridad. Si Él no hubiese inspirado este libro, fuera simplemente un libro de autoayuda, fuera un libro de buenas escrituras, de buenas historias. Pero este libro tiene la capacidad, escuche bien, de transformar, de cambiar a las personas, porque tiene la autoridad de Dios. La palabra de Dios no solamente nos habla en este texto acerca de la autoridad, sino de la utilidad de la palabra de Dios. Nos dice, mira, le dice Pablo a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Tiene la autoridad de Dios, pero también le dice, es útil, y empieza a describir ciertas cosas que solamente la palabra de Dios puede hacer. Es decir, mis hermanos, que la palabra de Dios tiene efectos prácticos para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es inspirada. Dice el comentarista llamado Michael, dice lo siguiente: al inspirar la palabra de Dios en las mentes humanas,
lleva consigo a los autores humanos por medio del Espíritu Santo, que está tratando de decirnos algo y de hacer algo en nosotros. Dios nos da su palabra inspirada, no solamente para informarnos, sino también para transformarnos. ¿Cuántos dicen amén? Él nos da esta palabra inspirada, no para que digamos, qué chilero es Dios, ¿verdad? Qué bueno, qué buen intencionado es Dios con nosotros. Sino que podemos, escuche bien, tener efectos en nuestras vidas por obedecer a este libro. Y más aún, o sea, más sencillo, muchas veces podemos tener bendiciones únicamente por escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El simple hecho de estar expuesto al mensaje de la Escritura, quizás sin un mensaje ordenado, ¿verdad? O de parte de un predicador, simplemente uno escuchando la Escritura puede traer efectos a nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Y espero, mis hermanos, que en esta noche el Espíritu Santo pueda ayudarle en su necesidad. Veamos un ejemplo acerca de cómo la palabra de Dios misma afirma ser inspirada por el Espíritu Santo. En 2 de Samuel, versículo 23, dice la palabra de Dios: estas son las últimas palabras de David, hijo de Isaí. David, el hombre que fue elevado tan alto, el hombre ungido por Dios, por el Dios de Jacob, dijo las siguientes palabras: el Espíritu del Señor habla por medio de mí y sus palabras están en mis lenguas. Escuche bien, aquí la palabra de Dios nos da el testimonio que en tiempos antiguos la gente, ¿verdad? En este caso el rey David, ya era consciente que él decía cosas que provenían de parte del Espíritu de Dios. ¿Sí? Seguramente por el efecto que ocasionaba en las personas. Y él, ¿verdad?, reconoce que el Espíritu de Dios hablaba de parte de él. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos convencer a otras personas? ¿Verdad? Y parece que tenemos las palabras adecuadas para hacer cambiar a alguien. Y resulta que es todo lo contrario. ¿Verdad? Termina en problemas. Mejor debimos haber callado. ¿Sí? Pero escuche bien, qué tremendo que David, ¿verdad? Quizás él aconsejaba a alguien y su vida era cambiada. Y David tuvo la humildad, ¿verdad? Y el discernimiento de decir, eso tiene que venir de parte de Dios. ¿Sí? Porque la inspiración del Espíritu Santo hace que las personas puedan ser diferentes. Otro ejemplo lo encontramos en el Nuevo Testamento. Dice Marcos 12, versículo 35. Tiempo después, Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó: ¿por qué afirman los maestros de la ley religiosas que el Mesías es hijo de David? Pues el propio David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, él dijo: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en lugares de honor a mi derecha hasta que se humillen tus enemigos y los ponga por bajo de tus pies. El mismo Señor Jesucristo vemos que confirma esta verdad. Él dice, ¿sabes qué? David habló bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y esas palabras que David habló bajo la inspiración del Espíritu Santo tuvieron cumplimiento en el Señor Jesús. Escuche bien. O sea que no fueron simples palabras, sino que tuvieron un cumplimiento en la vida y persona de nuestro Señor Jesús. Dice Hebreos 3: por
eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas. Aquí encontramos que la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que cuando escuchamos palabra de Dios, no cerremos el corazón, porque es la palabra de Dios, es Dios mismo. Quizás usted nos puede ver a nosotros, ¿verdad? Y se desanima en ocasiones, pero mientras estemos predicando la palabra de Dios, tengamos esperanza que algo pueda pasar en nuestras vidas, porque es la palabra de Dios. Amén. Vamos a terminar en esta noche hablando en una tercera cosa en que el Espíritu Santo se involucra. Ya vimos que el Espíritu Santo es el que revela, ¿sí? El que da y el que permite también que esa revelación se ponga por escrito. También vemos la autoridad de esa escritura. Vemos que es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad?, que inspira, que manda a la gente a que ese testimonio quede por escrito. Pero también, mis hermanos, vemos que el Espíritu Santo, escuche bien, se involucra en algo que usted y yo necesitamos. Porque estoy convencido de que la gente conoce y afirma y se muere diciendo que este libro es palabra de Dios. No hay duda de eso. Pero escuche bien, no es suficiente afirmar esto. No es suficiente eso. Usted y yo necesitamos algo más. Y usted me va a desmentir si no es verdad. Usted y yo necesitamos entender este libro. ¿Sí? Entonces, el tercer concepto que vamos a ver es la iluminación de la palabra de Dios. Escuche bien, la palabra de Dios misma afirma muchas veces en que hay cosas escritas en este libro que son difíciles de entender. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, segunda de Pedro, nos dice que había palabras en ese tiempo que la gente malinterpretaba. Y no las malinterpretaba, ¿verdad?, por ser malintencionados, sino porque había cosas que eran difíciles de entender. Y dice la palabra de Dios que la gente, al no entenderlas, las torcía y esto les perjudicaba a ellos. Dice, las tuercen, para su propia perdición. ¿Sí? Y sobre todo, dice Pedro, las cosas que el apóstol Pablo hablaba. ¿Sí? Había cosas que la gente no entendía. Ahora, el que la Biblia afirme que hay cosas difíciles de entender, no quiere decir que sean imposibles de entender. Amén. Es decir, la misma Biblia dice, bueno, hay cosas complicadas, pero la misma Biblia, mis hermanos, nos da esperanza de que no es imposible. Usted y yo podemos acercarnos a la palabra de Dios y entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, escúcheme, no solamente es el autor, no solamente es la autoridad, sino que también es el elemento indispensable para que usted y yo podamos entender su palabra. Si el Espíritu Santo no se involucra en nuestra lectura de la palabra de Dios, no vamos a poder entender su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, versículo 10. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros.
Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. ¿No es esto maravilloso? Escuche bien. Usted y yo podemos tener la iluminación o la claridad de ese mensaje por causa del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:8, dice: ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él, y tienen una alegría tan grande y hermosa que no se puede describir con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. Los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de la salvación y hablaron lo que Dios, por su amor, les daría a ustedes. Antes de que Cristo viniera al mundo, su Espíritu les enseñaba a los profetas. Escuchen bien. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que el Espíritu Santo a los profetas en tiempos antiguos les hacía entender el mensaje, el Espíritu de Dios. Escuche bien. En primera de Juan 2, versículo 22, dice la palabra de Dios: entonces, ¿quién miente? Pues el que dice que Jesús no es el Mesías, ese es enemigo de Cristo, pues rechaza tanto a Dios Padre como a Jesucristo Hijo. Cualquiera que rechaza al Hijo, también rechaza al Padre. Y si alguien acepta al Hijo, también acepta al Padre. Por eso, no dejen de hacer ustedes lo que se les enseñó desde el principio. Si continúan haciéndolo, entonces vivirán siempre unidos al Hijo y al Padre, pues Cristo nos ha prometido vida eterna. Les estoy escribiendo para advertirles sobre algunos que quieren engañarlos. Pero ustedes tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo, y lo que Él enseña no es mentira, sino verdad. Por eso, sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo. Dice la palabra de Dios que Juan, mis hermanos, se comunica a unas personas que estaban siendo engañadas o estaban tratando de engañarlos. Y Juan les recuerda, mis hermanos, que ellos tienen al Espíritu Santo. Y les dice que el Espíritu Santo, mis hermanos, puede hacer que ellos puedan descubrir esas mentiras. Y dice Juan, mis hermanos, que si no hubiera quien les enseñase, no necesitan, porque tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, les iba a dar la claridad del mensaje que ellos iban a escuchar. Escuchen bien, mis hermanos, debemos entender que usted y yo necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Yo estoy seguro que usted, mis hermanos, tiene necesidades y está pasando o pasará muchas veces por circunstancias, ¿verdad?, difíciles. Y la esperanza es que podemos tener una respuesta en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mis hermanos, va a hacer que usted y yo podamos tener claridad del mensaje y podamos aplicar esas verdades a nuestras vidas y ser bendecidos. El Espíritu Santo está para ayudarnos. Quiero terminar con este ejemplo. ¿Cuántos se recuerdan del profeta Daniel? ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que este profeta
recibió visiones, ¿verdad? Tuvo sueños, escuchó la voz de Dios, vio ángeles. Y podemos ver que este hombre experimentó, ¿verdad? Prácticamente todas las maneras en que la palabra de Dios se comunicaba en tiempos antiguos. Él experimentó todo eso. Pero hay algo interesante en la vida de Daniel. Y dice la palabra de Dios que él leía la palabra de Dios. Él leía las escrituras. ¿Cuántos lo escuchan? Amén. ¿Sí? Escuche bien, dice la palabra de Dios que Daniel leía. Y estamos hablando que Daniel recibía la revelación de parte de Dios. Dios se revelaba a él. Pero dice la palabra de Dios que cuando él estaba leyendo las escrituras, se emocionó tanto de haber entendido algo que estaba escrito. Estamos hablando de un gran hombre de Dios. Dice la palabra de Dios en Daniel 9, versículo 1, dice: corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Escuche, Daniel, el que ha experimentado todas las facetas de esa revelación, él dice que estaba leyendo, ¿verdad?, parte de la escritura de Jeremías, y dice: entendí lo que decía ahí. No vino un ángel esta vez, ¿verdad? No escuchó la voz audible de Dios. No tuvo un sueño, no tuvo una, ¿cómo se llama? Una visión en ese momento. Sino que dice, entendió lo que estaba escrito. Y el efecto de entender ese pasaje, dice la palabra de Dios, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas a Dios. Escuche bien, no entendió para decir: yo sabía que iba a ser así, ¿verdad? O yo tengo razón. Sino que eso lo llevó, escuche bien, a buscar de un medio de gracia llamado oración. Lo llevó a practicar algo, ¿sí? No entendió para decir: bueno, pues yo ya sé los misterios de Dios, ¿verdad? No dio cursos de cómo entender la palabra de Dios, sino que él se gozó y se puso a orar. Termino con esto. Usted y yo necesitamos esto. ¿Cuánto dice? Ya tenemos la palabra de Dios. Ya sabemos que es autoritativa porque proviene de Dios, proviene de su Espíritu Santo. Y todavía con eso, el mismo Espíritu Santo se encarga de que usted y yo podamos tener iluminación del mensaje, ¿sí? Para que tenga efectos sobre nuestras vidas. Eso es lo que todos necesitamos, creo yo. No sé si me equivoco, ¿verdad? Usted no vino aquí a perder su tiempo. Usted no vino aquí a escuchar simplemente versículos, sino que quiere que Dios se involucre en su vida. Y el propósito de la serie del Espíritu Santo, el propósito es que podamos ver cuán cerca el Espíritu Santo está de nosotros. El Espíritu Santo no va y viene como mucha gente cree. El Espíritu Santo está cerca de nosotros. No solamente mora en nosotros, sino que también lo podemos encontrar en su palabra. Amén. Denle un fuerte aplauso